18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Este es el momento en el que el conocimiento y la curiosidad se dan la mano y bailan una canción arrimada. Nacho Carretero y Nuño Domínguez aumentan su prestigio. Bueno, si eso fuera posible, acudiendo a la cita con lo que damos a llamar Comando N, una sección que pueden seguir ahora en directo o ya saben, en cualquier otro momento del día, del mes, del año, cuando ustedes quieran en Ser Podcast. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, Nacho, ¿cómo fue lo de Málaga y 800 metros? Que, por cierto, ya lo diré yo porque él es tan pudoroso que igual no lo soy dice. muy pudoroso. Sí. Es lo tercero más visto en Netflix. El cuarto. Ay, pero bueno, ¿cuarto? estamos ahí. Es, No o sea, no lo digo. Corregido, claro, es que ahí, hombre. el cuarto. Claro. Bueno, igual hoy ya es el tercero. El cuarto no es podium. Podium son 3, ¿eh? Yo creo que vamos camino ahí. De 800 metros, por si alguien todavía no lo sabe, que me extrañaría muchísimo, que es el documental que hemos hecho para Netflix sobre los atentados de la Rambla. Muy bien, estuvimos en el Festival de Málaga y una experiencia, la verdad. ¿Sí? Muy contentos, cansados, muchas entrevistas, pero bueno, verlo en pantalla grande y estar allí en el ambientillo del festival. ¿Se proyectan los 3 capítulos cuando hay una proyección en festival? Uno, en este caso no uno. Lo sabía. Sí, normalmente en las premiers, si son muchos capítulos, se proyectan los 2 primeros y Sí. si es una miniserie, pues el primero. Entonces proyectamos el primero, hicimos un coloquio. Bueno, la verdad muy bien. Está mal que yo lo diga, pero yo creo que el documental... ¿Pisaste la alfombra roja? No había. Entraste por la puerta de atrás. Había una alfombra medio verde ahí gastada y esa la pisé. Nuño, ¿de qué vamos a hablar después? Bueno, pues vamos a hablar de volcanes, pero de patrimonio volcánico, es decir, de cómo preservamos nuestros volcanes. Venga, pues hoy volcanes y otro tema que me parece muy interesante. El otro día hablábamos de una miniserie de la de Nacho Carretero, el comando en ese documental de 800 metros sobre los atentados terroristas, como decíamos ahora. Y esta mañana hemos querido poner la mirada en algo que es mucho más habitual de lo que parece, pero que muchas veces tenemos muy cerca sin saberlo y que quienes lo son puede que, si no han sido detectados, si no se les hace un diagnóstico, puedan sufrir un auténtico infierno. Hablamos de un documental que trata de cerca la vida de los superdotados, de las personas con altas capacidades, conocidas con el sobrenombre de las cebras, que es además el título de ese documental. Yo soy de otro planeta. Eso lo he dicho toda mi vida. Yo intentaba comunicarme con los demás y no me entendían. Siempre he tenido un poco esa sensación de no encajar en muchísimos aspectos. Ciertos conflictos a la hora de no sentirme normal. Es curioso, ¿no? Porque siempre que sale este tema en alguna conversación, yo creo que casi todos nosotros decimos, no, si yo conozco un caso porque el hijo de unos amigos Pero en cambio, ¿no tienes la sensación que desconocemos completamente lo que supone? Completamente, algo tan importante. Y pasa en este asunto como en otros muchos que tenemos como el foco muy puesto en algunos asuntos. Por ejemplo, tenemos muchísima sensibilidad con la discapacidad intelectual, con alumnos que no se queden atrás. Y esto parece como que hay algo ilegítimo en ayudar a alguien con más capacidad que nosotros. Como son tan listos. Exacto. Y entonces, y bueno, el documental, aparte de que me gustó muchísimo, me llevó a la historia de unos amigos que tienen un niño con altas capacidades. Y recuerdo hablar con la madre y una chica, y a la madre le daba como rabia, como decía, bueno, pero ¿cómo voy yo al colegio a decir que mi hijo es más listo, que necesita una atención especial? Había como un pudor ahí de decirlo. Y era como, no, pero es que si tu hijo tuviera una discapacidad intelectual, claro, reclamarías no dudarías, una atención especial. Claro, no dudarías en pedir ayuda. Y sin embargo existe ahí una especie como de pudor, de estigma, y bueno, se explica muy bien en el documental. A través de los testimonios, que hay una chica que dice, es que yo, claro, todo el mundo me decía, es que vas de listilla, o lo que acabamos de ir del psicólogo, que yo creo que es lo que más me impactó, de sentirse de otro planeta, esa incomprensión y esa frustración. Y al final la lectura que se hacía en el documental, que me parece súper interesante, es que si no detectamos eso, se está desperdiciando ya no solo el sufrimiento individual de estas personas, sino es que se está desperdiciando el mayor talento que tenemos. Totalmente. Sí, en el documental además hay una de las chicas que sale, es brutal cuando cuenta que ella durante muchos años intentó apagar sus capacidades, intentar mezclarse con el resto y básicamente convertirse en mediocre, y eso es lo que más sufrimiento disimular. Eso es disimular e intentar, pues eso, tener el mismo nivel que el resto de sus compañeros, cuando es imposible, es que no puedes ir contra ti mismo, ¿no? Entonces, eso es, ahí ves que si eres superdotado y tienes la mala suerte de que no te detecten o que tu entorno no te ayude,
puede ser una desgracia tener un cerebro tan activo y tan potente, ¿no? Yo imagino la frustración, pues si te tiene que esperar la sociedad, bueno, tú dices, bueno, que me esperen, que me ayuden, te sientes un poco respaldado, pero si eres tú el que tienes que esperar a todos los demás, tiene que ser una sensación muy frustrante, decir, es que nadie me comprende. Mira, José Reguera es el director de este trabajo, que ha sido muy bien recibido en el Brain Film Festival de Barcelona y en la plataforma Filmin, que es donde puede verse actualmente. José Reguera, muy buenos días. Hola, buenos días. Si empezamos por el título, José, ¿por qué a las personas con un cociente de inteligencia muy por encima de los demás se les identifica como un animal como las cebras? Bueno, es un término que se utiliza normalmente en Francia por los psicólogos clínicos. Allí se hace referencia a las cebras, prefieren utilizar ese término para referirse a las personas diagnosticadas con superdotación, porque hay un paralelismo entre que las cebras es el equino que no ha sido domado, se parecen entre ellos, pero en el fondo son muy diferentes. Entonces, con esa comparación, aprovecharon y utilizan ese término, el término francés. ¿Qué te llevó a ti a acercarte a este mundo de los superdotados y de las personas con altas capacidades? Bueno, el origen fue una amiga periodista y también compañera de producción del documental, que se llama Graciela Rodríguez, que hizo una pieza para un informativo, y a raíz de ahí pues le interesó muchísimo y me llamó y me dijo, oye, tengo que hablar contigo, a ver qué te parece hacer esto, y vamos, para mí fue un regalo. Dije, venga, vamos para adelante. Sí, muy bien. ¿Cuánto te ha servido a ti para aprender? Nosotros lo estábamos hablando ahora, el desconocimiento. Sí, lo estaba escuchando. Claro, Sí. Esa sensación de que además es una situación como muy rodeada de tópicos y de lugares comunes. Sí, totalmente. Bueno, por supuesto, a nivel social no hay casi nada superado, ¿no? O sea, la primera cosa que acaba de decir un compañero vuestro es, bueno, que ¿para qué necesitas ayuda, no? Si eres superdotado, si eres tan listo, pues no necesitas ayuda, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Para mí lo más importante, la sorpresa mayor, es que a nivel emocional nadie nace conociéndose, ¿no? Voy a decir, ¿no? Entonces, ellos no se conocen a sí mismos. Y el sistema educativo y la vida en general no está diseñada para conocerte si tienes esa diferencia. Por ejemplo, no sé, desde mi punto de vista, se dicen que no son sociales, por ejemplo, ¿no? Es muy típico, oye, superdotado que no es social, que no se relaciona. Y sin embargo, no es que no sean sociales, de hecho, la mayoría lo son. Lo que pasa es que son muy selectivos. Entonces, se confunden, y hay un montón de cosas que se confunden. Y luego hay otra cosa que decía ahora Nacho, ¿no? El capital, el talento que pierde el país que no decide prestar atención a esta gente. Sí, bueno, yo creo que eso es otra de las piezas importantes que queríamos tratar, ¿no? A ese nivel. Hay un testimonio que dice claramente, la cultura no es un valor y la excelencia no es un valor, sobre todo en determinadas culturas más que en otras, ¿no? Y claro, ya desde ese punto de partida, pues aparecen en muchos entornos, creo yo, empresariales, sociales, familiares, escolares. Cuando no eres niño, pues muchísimo, ¿no? Esos celos y que no sobresalgas, pues porque eres un trepa, etcétera, etcétera. Claro. Pues y está demostrado, lo que es importante decir, que está demostrado con datos que el cuidado de ese capital humano lleva a un enriquecimiento de la sociedad y del PIB. Claro. Está demostrado por economistas. Sí. José Reguera, director del documental Las Cebras, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un beso. Voy a hacer una pausa, Nacho, querías hablar, luego podemos seguir. A la vuelta de publicidad. A la vuelta de publicidad, porque en unos minutos vamos a seguir hablando de esta realidad que en demasiadas ocasiones, tendemos o a no conocer o a olvidar. Y voy a hacer una cosa, no voy a abrir teléfonos así aleatoriamente, pero si ustedes son uno de estos superdotados, personas de altas capacidades, si han sufrido este tipo de circunstancias, la han vivido, la viven en su entorno y nos quieren contar su experiencia, ya saben que como siempre estamos a su disposición en el 900 100 800. Hoy por hoy. Àngels Barceló. 10 y 23 minutos de la mañana, 9:23 en Canarias. Esta mañana en Comando N nos preguntamos por la realidad de las cebras.
de aquellas personas superdotadas y con altas capacidades que viven junto a nosotros y para quienes en muchas ocasiones asumir esta realidad no resulta tan fácil. Así lo recordábamos hace unos instantes junto a José Reguera, que es el director de este documental Las Cebras, un trabajo que ustedes pueden ver en la plataforma Filmin, donde encontrarán testimonios como el de Federico Fernández, que es psicólogo y persona superdotada. La inteligencia es lo que nos permite adaptar. Eso es la inteligencia. La gente cree que la inteligencia es resolver test, o que la inteligencia es, no sé, hablar 6 idiomas. El cerebro es el órgano adaptativo por excelencia. Eso es la inteligencia. Me llamo Federico Fernández, soy psicólogo y soy una cebra. Federico Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. Psicólogo y superdotado. Sí, ambas cosas. Yo no sé si lo segundo es lo que te llevó a querer o a necesitar ser lo primero. Pues un poco, sí. Realmente yo tuve una necesidad de comprender la mente humana desde muy jovencillo. De hecho, me compraba pues, estos libros, ¿no? Pues para conocer cómo funcionábamos un poco, ¿no? Pero fue conocer mi condición de superdotado la que me hizo decantarme por estudiar psicología para ayudar a otras personas como yo. Sí, ¿Y te dedicas especialmente a eso? Específicamente, solamente a altas capacidades. Uh-huh. ¿Y tratas más a niños o adultos? Bueno, realmente ambas cosas. Lo que ocurre es que con el tiempo se ha visto cómo los adultos pues son totalmente desatendidos. Es decir, hay centros donde más o menos van dando ya respuesta a los niños, pero estos niños cuando crecen son adultos, igualmente con altas capacidades, y no hay centros ni personas pues que les puedan ayudar. ¿Y puedes llegar a atender a adultos que no hayan sido diagnosticados? O sea, ¿se puede llegar a la edad adulta sin un diagnóstico o ahora ya es más difícil? No, desde luego que se puede llegar. Incluso gente muy joven. A mí me sorprende cuando me llegan a consulta chavales con 17 años o con 20 años que no han sido diagnosticados. Me parece sorprendente hoy día, ¿no? Pero desde luego adultos, muchísimos. Y Federico, estábamos antes hablando de cierto estigma, de cierta incomprensión, de hasta pudor por hablar de esto. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que pues decíamos, ¿no? Una familia que tenga un hijo con una discapacidad intelectual pues no tiene ningún reparo en pedir ayuda, en que se pongan las herramientas a su disposición? Sin embargo, en este caso no ocurre igual. ¿Por qué crees que es? Bueno, yo diría que, vamos a ver, cuando a alguien le dices que eres, no sé, pues muy deportista o que te da muy bien jugar al fútbol, la gente te admira. Si le dices a alguien que simplemente tienes un cociente intelectual elevado, a veces, algunas personas, no todas, pero en general, se sienten como menospreciadas, como que ellos también son muy inteligentes y si tú les dices eso, es como si un poco les insultaras, ¿no? De hecho, es un sesgo que tenemos los cerebros humanos por el cual si alguien en efecto vemos que es mejor que nosotros en algún aspecto, nuestra mente para protegernos nos dice que nosotros también igual o más. Y se intenta disimular, porque antes Nuño recordaba con un testimonio de una de las protagonistas de este documental que habla de algo así, ¿no? Como de intentarlo disimular, al menos durante una etapa de la vida. Bueno, durante una etapa de la vida y durante toda la vida. Durante toda la vida. A mí siempre, yo cuando conocí a las primeras personas en mi vida que supe que eran superdotados, ¿no? Porque habían sido diagnosticados, hablamos de vivir disfrazados. Es un poco esto, es decir, al principio cuando eres muy pequeño porque necesitas esta pertenencia a grupo, ¿no? Entonces si eres igual que los demás, pues lo vemos en los jóvenes, que se visten igual, se peinan igual y todo igual, ¿no? Y necesitas esta pertenencia a grupo y esta presión social hace que a menudo tengas que disimular tus capacidades para entrar en la norma, que si no eres señalado por el profesor a lo mejor, pues porque delante de los compañeros dicen, mira, fíjate este chico qué bien lo hace, ¿no? Entonces los demás te miran como diciendo, nosotros... Ya está claro. Sí, sí. Federico, yo viendo el documental me hacía la pregunta de cuáles son las causas de esto. Es decir, había una madre con 3 hijos que los 3 tenían altas capacidades. Entiendo que hay un componente genético brutal, pero no sé si se sabe mucho o poco a nivel científico de qué determina que tu hijo o tú mismo tengas altas capacidades, si va en la familia, si tú, por ejemplo, tienes otros casos en tu familia, en tus... Sí, se ha visto, pues estadísticamente que en efecto tiene un fuerte componente pues en cuanto a los genes, ¿no? Hereditario, sí. No solo, es decir, al final sí que se necesita que también el ambiente promueva esto, ¿no? Pero sí que con este componente genético vemos que hay padres que tienen, de hecho muchos adultos
detectan sus altas capacidades precisamente a raíz de que se detecta el hijo. Exactamente. Claro. Se ven identificados con los hijos y cuando dicen, no, es que tu hijo tiene altas capacidades y tal, entonces a lo mejor es por esto, ¿no? Claro. Y vienen, de hecho, a evaluarse. También es verdad que no siempre se da, es decir, hay padres que no tienen hijos con altas capacidades y lo son, o viceversa, pero sí que suele haber una línea genética, ¿no? A lo mejor hay un tío que era especial, un abuelo que era peculiar o más inteligente de lo normal, etcétera. Lo que pasa es que antiguamente esto no se conocía. Claro. Y el sistema educativo, el sistema educativo está mejorando en ese sentido, está cambiando, porque bueno, yo imagino la generación de mis padres, pues allí el que no corría volaba y espabila y a ver quién te detecta nada, ¿no? ¿Esto está mejorando? ¿Estamos por el buen camino aunque haya mucho margen de mejora? Sí, yo estoy convencido de que sí. Yo mismo soy de GB, ¿no? Entonces, por aquel entonces esto no se conocía, no se sabía nada de nada. Yo me recuerdo de jovencillo, de un niño, ¿no? De 10, 11 años, pedir en clase que me subieran de curso. Y se reían de mí. Claro, esto era una cosa impensable, ¿no? Y hoy día sí se hace. O sea, existe. Sí que ciertamente hay mucho desconocimiento todavía, porque los profesores, me consta que en general ponen mucha atención, ¿no? A la hora de educar a todos los niños y también a los de altas capacidades, pero también a menudo les faltan conocimientos, porque cuando les forman, en las universidades, por ejemplo, no existe ninguna materia al respecto, ni siquiera en psicología. Yo recuerdo que en psicología diferencial sí se da algo, pero es casi un poco más de una mención, ¿no? Es una cosa muy extensa, ¿no? ¿A ti cómo y cuándo te lo detectan? Bueno, en mi caso fue también ya de adulto, cercano a los 30 años. ¿Cercano a los 30? Sí. Y sí que es cierto que cuando salía un artículo sobre altas capacidades, superdotación, recuerdo, por ejemplo, haciendo el servicio militar, que salió un artículo en un periódico, en un dominical, en el que hablan de altas capacidades, se lo comenté a mi madre y me dijo, hijo, pero es que te están describiendo a ti, ¿no? Pero luego se te pasa eso, porque dices, no puede ser. Es que la gente superdotada son aquellos que salen en televisión y que hacen unas cosas increíbles, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo, no? Y luego seguía con esto, ¿no? Una dificultad pues para entender a las personas a mi alrededor, que no se emocionaban o no les interesaban las mismas cosas que a mí, no profundizaban, no sentían una emoción especial ante una... Claro, porque en ese artículo que ponía, o sea, ¿cómo describirías en rasgos simples cómo puede ser un niño con altas capacidades? Bueno, pues diría que es una persona que tiene una inmensa necesidad de aprender, de conocer las cosas, tiene un sentido muy elevado de la justicia, de la amistad. Cuando hay un tema que les interesa, profundizan mucho en él, y cuando llegan hasta cierto, ya lo conocen, saltan a otro tema. Les cuesta, por ejemplo, tienen mucha capacidad de atraer en el entorno, es decir, de tener un cierto liderazgo, digamos, pero a su vez tienen también, pues al tener una edad mental superior a la cronológica, algunas dificultades para estar con sus iguales en edad, ¿no? Porque les interesan temas... yo recuerdo, por ejemplo, puedo contar una anécdota, hablando antes también con respecto a esto de si es hereditario. Tengo una hija que también es superdotada, y yo recuerdo que con 2 años y algo, hablaba por los codos, es la menor de la clase porque cumple años a final de año, en octubre concretamente, y había niños de enero, febrero, y entonces me decía, papá, con los niños no hablo mucho porque no hablan porque son bebés. Claro. La visión de uno... No a esa edad, es que los otros son bebés cuando eran realmente mayores que ella, ¿no? Claro, es que el nivel de madurez es mucho mayor. Hay una cosa que a mí me interesó mucho en el documental, que es, la actividad cerebral de personas con altas capacidades es brutal. Están todo el rato conectando pensamientos, y muchos de ellos dicen, yo necesito buscar formas para apagar mi cerebro y poder dormir. Es decir, que hay muchos casos de niños y de adultos que no duermen bien porque están con el cerebro encendido a 1000 por hora todo el rato. No sé si esa es también tu experiencia y que supongo que también es un problema, ¿no? Sí, efectivamente, esto se da muchísimo. Es como lo que llaman algunos expertos pensamiento arborescente. Se da realmente en todos los seres humanos, ¿no? Lo que ocurre es que aquí es como mucho más potente. La gente está pensando en una cosa y de repente lo conecta con otra, y está como en este mundo interior
mucho tiempo, ¿no? Pueden, me consta, ¿no?, de, por ejemplo, jóvenes que atiendo, adolescentes o adultos muy jóvenes, que en efecto están en la cama, es acostarse y les viene toda la cabeza, de forma que les dificulta mucho conciliar el sueño, ¿no? ¿Se puede sacar malas notas y ser superdotado? Sin duda, pero absolutamente sin duda. Eso es uno de los mitos que, digamos, que inducen una dificultad a la hora de detectar a los niños de altas capacidades en los colegios. Hay profesores que dicen, ¿cómo va a ser este niño superdotado si saca malas notas? De hecho, es habitual, ¿no?, que saquen malas notas. Bueno, no sabría decir el porcentaje, porque hay personas que realmente se adaptan tanto que consiguen tener una excelencia académica. Yo mismo lo viví así, yo sacaba muy buenas notas, ¿no? Pero todos los días veo en consulta gente que dice, no, me han dicho eso, que podría ser, gente que suspende. Yo conozco adultos que tienen EGB y da gracias, ¿eh? Y son superdotados. Vamos, pero superdotados, unos cocientes intelectuales ¿Y eso por qué elevadísimos. pasa, entonces? Bueno, me recuerda un poco siempre esto, a veces hablan incluso de desadaptación, ¿no? Es curioso cómo se veía, ¿no?, en este programa al comienzo, cómo hablaba de que el cerebro es el órgano adaptativo por excelencia. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos un pez que lo sacamos del agua y está, bueno, le vemos que lo está pasando mal? No podemos decir en ningún caso que es que hay que ver este pez que no se adapta, ¿no? Es que su medio no es terrestre, es marino. Un poco pasa esto, bueno, con estos niños, ¿no? Si se les da un entorno no adecuado, acaban, bueno, pues con muchas dificultades para, por ejemplo, aprender con el mismo método que se enseña a la mayoría de la gente con un cociente intelectual inferior. Hemos dado el teléfono por si algún oyente quería contarnos su experiencia, y hay una llamada que yo creo que incluso tú podrás decirle algo, Federico. Es Lourdes desde Málaga. Lourdes, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Mi caso es, bueno, yo tengo un hijo de 14 años que fue valorado el año pasado, y mi hijo, pues yo pensaba que al fin habíamos conseguido la solución poniéndole la etiqueta que yo no quería, pero la solución pasaba por ahí porque la administración me obligaba a ello y no encontramos la solución. Mi hijo pasa de un 9 a un 1 en una misma asignatura. O sea, mi hijo desconecta, mi hijo pone en clase el botón de off, o sea, le faltan apuntes, desconecta, se va a un mundo aparte. Y mi hijo, pues, por ejemplo, cuando era pequeño le decían que es que era normal que los demás no se sintiese en clase bien con los demás compañeros porque hablaba diferente. Tú, Lourdes, eres pedagoga. Sí, y yo no me hice entender con los profesores, ¿no? Yo era la típica, me veía como que la madre típica que estaba diciendo cosas, bueno, es que como es pedagoga, pues quiere que su hijo sea muy listo. ¿Vale? Lo que yo veía, ¿no? Que los profesores como que ya... Entonces, cuando ya vi la valoración, digo, mira, ya es una persona neutral que ya le ha dicho lo que es, ¿no? Y es de la Junta de Andalucía y es la orientadora del centro, pero yo hoy en día no consigo que le den una solución. De hecho, yo entré en la Asociación de Alta Capacidad de Málaga para poder asumir más conocimiento y poder explicarme mejor como madre a los profesores, a todo el mundo. Pero hoy en día, o sea, mi hijo va abocado al fracaso en alguna asignatura que encima es su área fuerte, la de lingüística. Mi hijo sacó ayer un 1,8 en un examen. Lourdes, ¿y en la escuela o en el instituto donde vaya tu hijo no encuentras respuesta? Es decir, no os ayudan. Los profesores los profesores no lo entienden. O sea, los profesores no entienden. Los profesores lo etiquetan como es que él no quiere. ¿Cómo hace de alta capacidades? A lo mejor me lo comparan con otro niño de alta capacidades, ¿no? Es que esta chica, mira la nota que saca. Yeah. ¿Cómo hace de alta capacidad? Pero si es que yo no lo he diagnosticado. Yeah. O sea, ha sido desde el centro. Yeah. Y no se haya solución. Federico, espérate, no cuelgues todavía, Lourdes. ¿Se puede dar el caso, esto decíamos, antes lo preguntaba yo creo Nacho, ¿no? Si ahora se detecta más que antes, pero ¿sigue fallando algo en el sistema educativo? Sí, bueno, vemos por ejemplo con el caso del hijo de Lourdes, ¿no? Como efectivamente hay niños que pueden tener altas capacidades y no tener unas calificaciones elevadas, ¿no? También es verdad que un chaval en esas circunstancias y con 14 años tenemos por una parte esta adolescencia, ¿no? Donde el aspecto hormonal pues
influye también mucho, ¿no?, a la hora de estar con otras personas que necesitan. Sí. Igual les han puesto, como decía Lourdes, esta etiqueta es correcta. Etiquetar no es para señalar a alguien, es para encontrar la forma adecuada de ayudarla, ¿no? Entonces sí que lo que puede fallar es el momento de adaptar la educación a estos niños. A menudo, por ejemplo, lo que proponemos suele ser principalmente subir de curso, que esto es muy beneficioso para los chicos. Y hay profesores que dicen, ¿cómo le vamos a subir de curso si suspende? Bueno, es que a lo mejor está desmotivado y justamente si se le sube de curso, el niño ve que se fijan en él y hace que estudie y por lo tanto Le hacemos muchísimo, Lourdes, la llamada. Y a ti, Federico, también me parece un tema muy, muy interesante y yo creo que es importante que la gente vea el documental porque, bueno, primero para entender y luego porque alguien a lo mejor puede pensar que alguien de su entorno o él mismo pues no ha sido detectado. Federico, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Durante 85 días y 8 horas, los palmeros estuvieron escuchando este sonido que escuchan. Es el de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Durante esos 3 meses dimos cuenta aquí en la radio día a día cómo iba evolucionando la situación del volcán. Pero ahora, una vez que la actividad se ha acabado, una vez que Cumbre Vieja vuelve a dormirse, ¿qué va a ocurrir allí? ¿Cuál es el futuro del volcán y de esa zona de la Isla Bonita? Nuño, igual que el patrimonio histórico o cultural, existe un patrimonio geológico. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, el patrimonio geológico incluye todos los accidentes que pueden ser interesantes a nivel de transmitir un contenido tanto científico como de la historia primitiva de la Tierra. Es decir, podemos ver en directo cómo han ido evolucionando, cómo ha evolucionado la Tierra, ¿no? Y los volcanes son un ejemplo clarísimo, porque ya hemos visto cómo pueden formarse una montaña en cuestión de días, ¿no?, en un cono volcánico. Y una lengua de tierra, vimos como una fajana se llamaba. Esa famosa fajana, esas fajanas que cómo se cambia el perfil, el perfil de la vemos isla. La geología, que normalmente es un proceso que lleva millones de años y que es algo totalmente extraño a nuestros tiempos humanos, lo vemos en directo prácticamente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y por eso me ha llamado mucho la atención el patrimonio volcánico, que es intentar preservar los volcanes, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con este volcán nuevo de Cumbre Vieja? ¿Cómo se va a acordonar o cómo se van a organizar pues itinerarios para conocer su historia, para saber por qué ahí, por qué en ese momento, qué es lo que determina que el volcán surgiese en ese punto y no en otro de la cordillera, y se incluya en los magníficos itinerarios volcánicos que ya hay tanto en la isla de La Palma como en todo Canarias, que es nuestro tesoro de patrimonio volcánico por antonomasia, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento tú estuviste en La Palma, pero estuviste también en Islandia. Sí. Allí era un volcán que había entrado en erupción antes. Ahí ya pudiste ver en lo que se había convertido, ¿no?, lo que había quedado después. Sí, bueno, vi lo que yo vi un poco el futuro de lo que luego hemos visto en La Palma. Esas coladas apagadas, humeantes, todavía saliendo muchos gases. Porque el volcán de Fagradalsfjall muy bien, perfecto. acababa de terminar la erupción. Ahora ya La Palma está en ese punto. Ya había turistas, claro. Era un volcán muy diferente, era muy accesible, no había poblaciones cerca, la gente jugaba al voleibol mientras estaba escupiendo lava. Claro, el volcán de La Palma ha sido mucho más salvaje y mucho más... Yo creo que una de las cosas más importantes que yo me llevo de la erupción es que los humanos ya estamos acostumbrados a dominar la naturaleza, y este ha sido una de las pruebas de que la naturaleza nos puede poner a merced suya, ¿no? Os quiero presentar a Juana Vegas. Ella es doctora en Ciencias Geológicas, secretaria general de la Comisión Internacional de Patrimonio Geológico, es segoviana, nos acompaña desde Radio Segovia. Juana, muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Igualmente, de que nos quieras acompañar. Juana, ¿cómo es esa sensación de trabajar a los pies de un volcán que es tan activo? Pues la verdad que es una sensación única. Primero porque, como decíais, es la primera erupción urbana que tenemos casi en Europa y que tenemos en España, por supuesto. Con lo cual eso para los científicos ha sido un revulsivo total. No estábamos entrenados para nada a trabajar en un medio así. Y lo segundo es que una vez que ha acabado la erupción, ahora tenemos un libro en blanco. Tenemos una mina de diamantes en bruto. Y eso es en lo que ahora la ciencia y la administración y la sociedad, por supuesto, tenemos que trabajar juntos para conseguir
un futuro mejor para la isla de La Palma. Claro, que debería empezar a escribirse en ese libro en blanco. Pues ahora lo primero que estamos haciendo sobre todo es, como pasó durante la erupción, garantizar la seguridad de las personas que viven allí. El volcán, aunque se ha apagado, no emite coladas, pero está en la fase de desgasificación. De tal manera que hay muchas zonas que todavía siguen siendo peligrosas y estamos ahí haciendo una monitorización, todo el equipo científico que trabaja en la emergencia, para hacer ese seguimiento y ver que los valores desde luego no afectan a la salud humana. Por otra parte, también sigue el riesgo de las altas temperaturas. No podemos olvidar que esas lavas que salieron hace apenas 3 meses, desde la parte alta de los cráteres y las fisuras eruptivas, salía a temperaturas cercanas a los 1000 grados y en muchos puntos de la colada, en superficie, todavía sigue estando por valores de 500 y 600 grados. Con lo cual, eso imposibilita a día de hoy hacer muchas de las actividades que podíamos pensar que una vez que se apaga el volcán podemos hacer inmediatamente. Y Juana, yo por ejemplo como amante de los volcanes y apasionado de esto, ¿cuándo crees que vamos a poder ya pegarnos un buen paseo por el nuevo volcán y por las coladas, etcétera? Porque entiendo que eso también está en vuestro horizonte, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando ya desde el Cabildo, desde los ayuntamientos implicados, en el Instituto Geológico y Minero de España, que es un centro nacional del CSIC, en establecer toda una serie de rutas geoturísticas. De tal manera que ahora ya en Semana Santa se ha abierto un plan urgente para que las personas que vengan a La Palma visiten con seguridad los mejores sitios que pueden dar esa imagen del volcán, las coladas, los deltas lábicos, y el Cabildo está trabajando mucho y los ayuntamientos en hacer un sendero especial que va a acercarse con seguridad al cráter y va a ofrecer esa primera vista que hasta ahora solo habíamos podido ver en televisión. Qué maravilla. ¿Se está notando que va cada vez más gente? Sí. He estado esta misma semana pasada trabajando allí en la isla de La Palma y los hoteles están prácticamente llenos, están muy contentos porque además para Semana Santa la previsión es muy buena y por eso mismo están las empresas de turismo de la isla, del archipiélago, trabajando para que todo esté a punto. Es como una contrarreloj. Los centros de interpretación se van a volver a abrir, que habían estado también muchos de ellos, especialmente Caños de Fuego, cerrado por la emergencia volcánica, y están trabajando contrarreloj para que las personas que ahora vayan a la isla puedan disfrutar. Pero entiendo que por donde discurrió toda la lava hasta el mar y queda todo ese nuevo terreno, todo eso no es recuperable a corto o medio plazo, ¿no? Todas esas casas que fueron arrasadas, etcétera. Claro, ahora viene el estudio de fondo. Esto es lo importante, el establecer los tiempos en los que se van a poder ir ocupando esos terrenos que están ahora mismo impracticables sobre todo por las coladas de lava. Porque fijaros que hay muchos puntos que llegan a los 70 metros de espesor. Y va a llevar un trabajo muy fuerte. Esos terrenos, Juana, ¿en qué se acabarán convirtiendo? Ahora estamos reclasificando el terreno. Es como lo que os decía, ese libro en blanco. Sí. Hay que ver por sus características técnicas, por su composición, por el relieve que ha dejado, cuáles se pueden dejar como espacios protegidos, pero por supuesto es muy importante ver qué zonas se destinan a infraestructuras como nuevas carreteras. Posiblemente no podrán tener el mismo trazado que tenían antes, hay que buscarles la mejor ubicación. Los cultivos, es una zona donde había muchos cultivos. Sí. Habrá que determinar cuáles son los sitios mejores para ubicarlos y, por supuesto, las poblaciones afectadas. Y Juana, a mí una de las cosas cuando visité Islandia que más me sorprendió es que a pesar de una erupción, porque ellos también tuvieron en una isla una erupción urbana bastante espectacular en los 70, sí. Y muchas de las casas que, iguales que las que hemos visto en La Palma, cubiertas de ceniza, todo el tejado, pudieron recuperarse. Les hicieron un análisis arquitectónico y quitaron las cenizas, en este caso no eran coladas de lava, sino solo cenizas, y se recuperaron. Entonces, entiendo que esto también podrá ser posible con muchas de las casas que están cubiertas de ceniza en La Palma, ¿no? Sí, eso ya es una realidad. El Cabildo y los ayuntamientos, sobre todo el del Paso, Los Llanos y Tazacorte, que han sido los principalmente afectados y sobre todo por la zona sur con las cenizas, ya han desenterrado muchas casas. El problema de esta erupción, y es lo que hemos estado viendo también con las personas afectadas esta semana, es que no solo han sido las cenizas. Este volcán, la diferencia que ha tenido con otros volcanes, lo habéis visto en las imágenes, todos recordaréis, cuando estaba el volcán activo era como un gran dragón que tenía hasta 8 bocas, era una gran fisura. Bueno, pues por debajo de la tierra, esas fisuras que veíamos en el cono, también ha habido muchas fisuras por debajo que no eran visibles. El movimiento de los terremotos ha hecho que muchas casas, cuando se han desenterrado de las cenizas, se han visto los daños que han tenido.
no por las coladas, no por la ceniza, sino por los movimientos sísmicos y las fracturas asociadas a la erupción. Claro. Eso es todo lo que se está valorando ahora. Hay que ir casa por casa, por supuesto, con los afectados, establecer qué ocurre con ellas. Muchas de ellas también tienen emanaciones de gases subterráneos, que también es otro peligro. Es decir, todos quisiéramos correr, todos queremos vivir en tiempos humanos, pero la naturaleza tiene su tiempo. Y hay que ser paciente. Sé que es duro, sé que a la ciencia siempre nos piden ya las administraciones actuar rápido. Y los ciudadanos más pero todavía, yo hay creo. Procesos que... Y las personas son conscientes que quieren volver a sus casas con seguridad. Pero imagino que habrá casas que no puedan volver o edificaciones que en la posibilidad de que vuelva a entrar en erupción algún día no estén situadas correctamente, porque había casas Eso no que... lo sabremos. La próxima erupción habrá que esperar a los precursores sísmicos, no sabemos hoy por hoy dónde será. Es decir, Entonces, no muy se puede establecer una zona de seguridad. Lo digo porque estamos en una isla volcánica. Claro. Es la isla más activa que tenemos en España, más activa en Canarias. Hay del orden de una docena de erupciones históricas, donde los humanos, desde que están en época histórica en el archipiélago, han vivido en primera persona. Lo que ocurre ahora, y venía un poco meditando por el camino cuando venía a hacer la entrevista, nos hemos alejado de la naturaleza, no somos conscientes de dónde vivimos, no sabemos cómo funcionan los procesos geológicos y nos afectan en el día a día. Vivir en una isla volcánica, en una isla activa, conlleva ese riesgo y hay que asumirle y hay que convivir con él. No se puede prohibir, por supuesto, vivir en la isla, porque quizás sería la opción más conservadora de todas. Lo que hay que hacer es saber que puede haber más volcanes y qué hacer cuando ocurra otro nuevo. Es verdad que lo que más te sorprendió, yo te decía de la importancia, ¿no? Para gente que hace tu trabajo, científicos como tú, trabajar en un volcán en activo, evidentemente, ¿no? Pero lo que más te sorprendió fue lo del ruido. Es brutal. Yo que lo he vivido muchos días allí a pie de volcán, ninguna grabación le hace justicia como escucharlo en directo. Por más grabaciones y vídeos, mis propios vídeos me los vuelvo a ver. Es el rugir de la tierra, es que además del sonido a la vez estás de pies y estás sintiendo en tus propias botas de campo ese rugir de la tierra. Entonces es un sonido que es muy difícil de explicar. Yo recuerdo que te dije lo mismo cuando conectamos desde allí y esa lluvia de cenizas fina también a mí me dejó... Sí. Claro, no había experimentado nada igual. Claro, en mi es vida. que es un escenario único, distinto a cualquier cosa que puedas experimentar. Claro, lo has podido leer, lo has podido estudiar, como en el caso de Juana, pero poder vivirlo en directo. Para los que se hayan quedado con ganas, pasado mañana, Juana, el jueves a las 7 de la tarde, se podrá asistir a una charla en la Fundación Areces de Madrid, en la que va a hablar de la protección de los paisajes volcánicos, geoparques y turismo volcánico. Yo creo que muchos oyentes de la SER te acompañarán porque es un tema verdaderamente interesante. Juana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Claro, es que imagínate lo que tiene que ser haber estudiado siempre sobre el libro y de golpe, ¿no? Claro. Poder... Juana hizo su tesis sobre los volcanes de La Palma en el 90 y tantos. Claro. Y de repente se encuentra con un volcán una oportunidad en única, lo que decíamos cuando estaba el volcán en activo. Primero la desgracia humana, evidentemente, pero luego la oportunidad científica, social y el espectáculo. Y lo que decía de recuperar las casas debajo de la ceniza, es que yo no hace mucho vi un reportaje de alguien que estaba recuperando y yo pensaba, yo no sabría por dónde se empieza y se están recuperando casas. Otra cosa es que tengan algunas de ellas daños estructurales, como ella decía, pero aunque parezca mentira, se están los recuperando. Pueblos resurgen de sus bajas cenizas, de debajo de las cenizas. Qué bueno ha sido este final. Muy buena guinda. Bueno, ya está, pues no podemos decir nada más. Nacho Nuño, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso.